Antes se usaba float y positioning para ubicar y posicionar elementos en las páginas, hasta que llegó Flexbox, el tema central de este video. Comenzamos con una estructura HTML básica y definimos nuestro contenedor Flexbox. Dentro de nuestro contenedor vamos a definir 3 elementos y le vamos a colocar un número a cada uno. Van a ir del 1 al 3 y cada uno va a tener la clase element y element el número del elemento. Ahí los podemos ver en pantalla. Y luego vamos a definir un link a nuestro archivo CSS, el cual va a contener los estilos de nuestros elementos. En primer lugar, vamos a definir estilos al contenedor. Le ponemos un ancho de 80% de la pantalla y un color de fondo gris. Le ponemos un borde de 3 píxeles sólido y negro. Vamos a poner un margen automático para que se centre en la pantalla. Y seguimos con los estilos de nuestros elementos. En primer lugar, le definimos un ancho de 150 píxeles. Luego le definimos una altura de 150 píxeles. Vamos a ponerle un color al texto, un color blanco, con la propiedad color en white. Vamos a ponerle un color de fondo para diferenciar los elementos, color rojo. Vamos a agrandar el tamaño de nuestro texto, le definimos en 40 píxeles. Para alinear el texto usamos la propiedad textAlign en center. Y para alinear el texto en el eje vertical usamos la propiedad lineHeight y la seteamos en 150 píxeles. Le cambiamos la fuente a nuestro texto y se la seteamos en sans serif. Y redondeamos las esquinas de cada elemento 10 píxeles. Luego para cada elemento le definimos un color específico. Con los estilos de los elementos definidos, vayamos a las propiedades de Flexbox. La propiedad fundamental de Flexbox es displayFlex. Esta propiedad define ejes invisibles para posicionar los elementos. Por defecto setea el eje horizontal como el eje principal y también setea un eje vertical, el transversal. La propiedad FlexDirection permite definir el eje principal, que por defecto es row. Si lo seteamos en row reverse, setea el eje principal como el eje horizontal, pero en sentido contrario en que lo hace el valor row. El valor column setea como eje principal el eje vertical. Vamos a comentar esta línea y por defecto la propiedad FlexDirection va a quedar como row. La siguiente propiedad que vamos a ver es JustifyContent. Permite definir el espacio entre y alrededor de los ítems flex a lo largo del eje principal del contenedor. Por defecto, JustifyContent tiene el valor FlexStart, que coloca los elementos desde el margen inicial del contenedor uno al lado del otro hasta el final. FlexEnd coloca los elementos desde el margen final del contenedor uno al lado del otro hasta el principio. Uno de los valores más utilizados es Center, que centra los elementos en el centro del contenedor a lo largo del eje principal. También existe el valor SpaceAround. El espacio vacío anterior al primer ítem y posterior al último ítem es la mitad del espacio entre dos ítems adyacentes. Vamos a achicar un poco el ancho de los elementos para visualizar de mejor manera estas propiedades. Con Space Between, los ítems se distribuyen uniformemente sobre la línea. El espaciado se hace tal que el espacio adyacente entre dos ítems es el mismo. Y en Space Evenly, los ítems se distribuyen a lo largo del eje principal tal que el espaciado entre los elementos y los bordes son todos iguales. Volvemos a nuestro ancho original. Similar a JustifyContent, que controla la alineación de los elementos en el eje principal, AlignItems controla la alineación de los elementos en el eje transversal. Para visualizar los efectos de esta propiedad, vamos a definirle una altura al contenedor de 700 píxeles. Inicialmente, AlignItems tiene el valor FlexStart, que posiciona los elementos junto al borde superior del contenedor. FlexEnd los coloca sobre el borde inferior. Y el valor Center
centra los elementos en el eje transversal. Otro valor posible es baseline, que hace que los ítems se alineen de tal manera que la base del texto de cada elemento se alineen a lo largo de una línea horizontal. Si por ejemplo cambiamos la altura de un elemento, el texto se sigue posicionando en una línea horizontal junto con los textos de los otros elementos. Ahora vamos a ver el efecto que tiene cambiar flex direction a column. Al setearlo en column, el eje vertical pasa a ser el principal y el eje horizontal pasa a ser el transversal. Justify Content va a alinear los elementos en el eje vertical y Align Items va a alinear los elementos en el eje horizontal. Vamos a ponerle por ejemplo Flex Start y vemos que los elementos están junto al borde superior. Si lo cambiamos a Flex End, los elementos están junto al borde inferior del contenedor. Si lo ponemos en Center, se centra en el eje vertical. Si a la propiedad Line Items le ponemos Flex Start, los elementos se posicionan junto al borde izquierdo del contenedor. Flex End hace que se posicionen junto al borde derecho del contenedor y Center hace que los elementos estén en el centro del eje horizontal. Vamos a comentar todas las propiedades y vamos a seguir con la propiedad Gap. La propiedad Gap es utilizada para definir un espaciado entre los elementos. Por ejemplo, le seteamos 20 píxeles, vamos a achicarle un poco el ancho a los elementos para visualizarlo mejor. Si le seteamos 50 píxeles, hay un espacio de 50 píxeles. Si le seteamos 100, intenta de ponerle 100 entre cada elemento. Como no es posible, le setea el máximo posible. Si comentamos la propiedad Gap, por defecto le setea 0 píxeles entre cada elemento. Volvemos nuestro ancho al original. Ahora vamos a ver qué sucede si agregamos más elementos dentro de nuestro contenedor. Se ve claramente cómo todos los elementos se aprietan para entrar dentro de la misma fila. Con la propiedad de Flexbox FlexWrap podemos hacer que los elementos ocupen más de una fila. Por defecto esta propiedad está en NoWrap. El valor wrap permite que los elementos pasen a otra fila si no hay más espacio dentro de la fila donde están. Otro valor posible para esta propiedad es wrap reverse. Vamos a dejarlo en wrap y vamos a usar la propiedad align content, que permite ajustar las líneas dentro del contenedor cuando hay espacio extra en el eje transversal. No tiene efecto si solo hay una línea. Le ponemos el valor flex start y coloca los elementos junto al borde superior del contenedor. Normal es el valor por defecto para esta propiedad. Centra los elementos sacando de los espacios entre ellos en el eje transversal, que en este caso es el eje vertical. Flexen lleva los elementos junto al borde inferior. También existen valores como start y end. Y al igual que en Justify Content, Space Around, Space Between y Space Evenly. Vamos ahora a eliminar los elementos que agregamos y nos vamos a quedar solo con 3. Las propiedades que vimos hasta este momento son propiedades que se aplican al contenedor y a todos los elementos. También existen propiedades que se pueden aplicar a elementos individuales. Una de las propiedades individuales es FlexGrow. Esta propiedad especifica el factor de crecimiento de un elemento flexible en el eje principal si hay espacio libre. El valor por defecto es 0. Si le colocamos 1, por ejemplo, vemos como el elemento 1 ocupa todo el espacio libre que hay en el eje principal. Si agrandamos y achicamos el tamaño de la pantalla, el elemento 1 va a ocupar todo el espacio que tenga disponible y el elemento 2 y 3 van a mantener su tamaño definido. También está la propiedad FlexShrink,
que especifica el factor de contracción de un elemento flex cuando no hay espacio suficiente para todos los elementos. Por defecto su valor es 0. Si le colocamos un número a esta propiedad, se contrae con un mayor factor que los elementos que no tienen esta propiedad. También está la propiedad flex basis, que especifica la base flexible. Este es el tamaño inicial de un elemento flexible. Por defecto, el valor inicial es auto. Usa width y height del elemento para definir su ancho y su alto. Admite un valor, y el valor que le pongamos va a definir el ancho del elemento. Por ejemplo, si le ponemos 200 píxeles, el elemento 1 va a tener un ancho de 200. En caso de que no haya 200 píxeles disponibles para el elemento, va a ocupar todo el espacio disponible. También admite el valor max content, que se define el ancho del elemento en base al tamaño del contenido dentro de él, y min content, que también toma el contenido dentro del elemento para definir el ancho. En este caso, los dos tienen el mismo efecto en el tamaño del ancho del elemento. Y vamos a ponerle auto, que es el valor por defecto. Las tres propiedades individuales que acabamos de ver pueden definirse utilizando el atajo flex. Flex solo tiene un valor obligatorio y los otros se setean por defecto. Por ejemplo, le seteamos el valor 3 para el elemento 1 y vemos que al agrandarse la pantalla ocupa todo el espacio disponible y al achicarse vemos que su ancho también varía. Luego está la propiedad AlignSelf, que alinea el elemento actual sobreescribiendo el valor que exista en AlignItems para este elemento. Admite los mismos valores que AlignItems, pero solo va a tener efecto en el elemento que lo definamos. Si ponemos Center, por ejemplo, alinea el elemento 1 en el centro del eje vertical, que es el transversal en este caso, y los otros dos elementos los deja donde están. Si ponemos Flexen, lo lleva junto al borde inferior del contenedor. Vamos a comentar esta propiedad y pasamos a la propiedad Order. La propiedad Order especifica el orden del elemento dentro del eje principal. Por defecto, para todos los elementos, el valor de order es 0, que implica que los elementos se ordenan en el orden en que están definidos en el código HTML. Si, por ejemplo, le ponemos el valor 3 al elemento 1, vemos que el elemento pasa al final y queda el 2 como primero, el 3 como segundo y el 1 como último. Si luego le ponemos order 3 al elemento 2, el elemento 2 pasa a estar en la ubicación 3 y el elemento 1 en la posición 2. Siempre que se pueda hay que evitar el uso de order porque altera la semántica y accesibilidad del código HTML, generando comportamientos extraños como el que acabamos de ver. Si te gustó el video o aprendiste algo, considera darle like al video y suscribirte al canal. Gracias por mirar.